Yo sé que te gusta el yo sé que te gusta el tú que dices que no quieres estar tranquila prefieres yo sé que por dentro mueres quieres soltarte un Muy buenas tardes. Llega el viernes, son las 1 de la tarde en Argentina, ahora las 5 en España y es tiempo de Cancha Latina. La Casa de Baloncesto, de nuevo una semana más aquí en Uno contra Uno Radio, por la plataforma multimedia del baloncesto. Y bueno, aquí vemos que de fondo me he trasladado virtualmente, que es la única forma de hacerlo en estos tiempos, a la isla de Margarita. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un programa especial y estamos en la isla de Margarita, programa especial. ¿Y qué arranca en este próximo fin de semana? Arranca la Superliga y tenemos un programa especial, tenemos varios invitados y tenemos mucho que contar. Vamos a hablar con cómo se ha llegado hasta el torneo, cómo vienen los equipos, qué planteles tienen los equipos, cómo se han reforzado y tenemos mucho por contar. Eh, ¿qué- ¿Por dónde vamos a empezar? Tenemos un par de invitados. Veremos a ver si las cosas de la tecnología nos dejan bien hacer el programa, porque hemos estado conversando un poco y hasta hace unos momentos había algún que otro problema de conexión con Venezuela, pero bueno, si os parece, vamos a hacer en lo que podemos conectar con nuestros invitados, vamos a hacer un repaso de qué es esta Superliga y por qué vamos a hacer un programa especial. Pues la Superliga es el nuevo torneo en Venezuela. Estamos muy acostumbrados todos estos años anteriores, a hablar de la LPB. Hemos visto la Copa LPB, hemos visto en tiempos de atrás, un poquito más recientes, torneos de desarrollo como la Serie A, como la Liga 1 y lo que es el torneo para tener a nuevos equipos, añadir expansión y hacer un poco de hacer evolucionar este baloncesto en Venezuela. Aquí vamos a hablar inicialmente con Osvaldo Narváez, que es el gerente general y una de los ideadores, digamos, de este torneo. Porque después intentaremos hablar con Manolo Bea, el entrenador de Supersónicos de Miranda, y después haremos una pequeña fase de tertulia con algunos de nuestros colaboradores. Y bueno, creo que ya tenemos conectado al primero de nuestros invitados. Muy buenas tardes por aquí, muy buenos días en Venezuela, Osvaldo Narváez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que todo esté bien. Trabajando muy duro para el inicio de la próxima Superliga de Baloncesto que inicia mañana. Han sido días muy duros, pero hay mucha esperanza de que las cosas vayan lo mejor posible, de que volvamos a tener baloncesto en Venezuela. No hay una competición profesional desde julio del 2019 en nuestro país y la verdad para nosotros es muy importante el inicio de esta liga. Hay mucha expectativa, mucha esperanza de que las cosas vayan bien y bueno, estamos tratando de brindar la mejor presencia posible en la cancha, la mejor disposición posible para todos los equipos que participan en ella. Veníamos hablando aquí en la introducción del programa un poco de que hay una base de equipos de lo que era antes la LPB, hay equipos nuevos que ya tenían experiencia previa en los torneos como la Serie A, como la LED, y franquicias nuevas que digamos que se han hecho prácticamente desde cero para, para sumar más equipos en esta Superliga. Y no sé cómo estás viendo la llegada del equipo, porque han llegado ahora recientemente en estos últimos días todos los equipos a la isla de Margarita, que es la sede donde se va a realizar este torneo en formato de burbuja. No sé cómo estás viendo la llegada de los equipos, la llegada de los jugadores, los ánimos dentro de toda la gente que está involucrada en la Superliga. Bueno, primeramente hay mucha, como te decía, hay mucha expectativa en contar con una competición profesional después de tanto tiempo. Hay mucha alegría de parte de los jugadores
que hacen parte de esta competición. Aquí en este momento hay 182 jugadores alojados en el hotel. Es una competición nunca vista en nuestro país, en un hotel de óptimas condiciones, con todas las comodidades que pudieran tener cualquier jugador de cualquier nivel y de cualquier liga del mundo. Todo respetando las medidas de bioseguridad, haciendo la mejor comprobación posible de todas y cada uno de los procesos y bueno, ajustando detalles porque precisamente albergar alrededor de unas 400 personas que conforman la burbuja nos llevó a nosotros a hacer alrededor de casi 900 pruebas. Con 900 pruebas de COVID apenas tuvimos 66 casos durante un periodo de un mes. Lo que habla muy bien del testeo que nosotros hicimos. Estamos, digamos, cercano al 7% del muestreo. En este momento de estos 400 hay apenas un caso que está en aislamiento bajo cepa. Es lo que nosotros hemos logrado en una coyuntura tan compleja como la que vive nuestro país. Todo basado en la organización y, por supuesto, en hacer las cosas de la mejor manera. Ganas de hacer baloncesto hay muchas, sí, hay muchos nuevos equipos, hay gente nueva, hay una sangre nueva y se está demostrando que había un cierto grado de razón alrededor de cuando hablábamos de la posibilidad de ampliar la LPB. Nunca se hizo caso a la propuesta y aquí está el resultado. Tenemos ahorita 3 equipos, probablemente hayan buenos anuncios en los próximos días sobre lo que va a ser esa temporada que ya anunciábamos en marzo. Y como te decía, hay mucha expectativa positiva alrededor de todo esto. Y bueno, más allá de buscarle las 5 patas al gato que siempre se le buscan en los medios de comunicación, la gente que está alrededor del baloncesto para intentar crear polémica, yo creo que hay un gran entusiasmo de todos los presentes, de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de los árbitros. Todo el mundo está colaborando y vamos a dar un espectáculo lindo de primer nivel con una buena transmisión y bueno. Parece que un poquito algún problema de conexión con Osvaldo. Pues en lo que recuperamos la conexión, hablamos de la franquicia. Te habíamos perdido un poco, Osvaldo. Sí. Sí. Hemos estado haciendo ajustes acá con temas de internet justamente sobre la hora, por eso que el tema del horario lo pregunté tanto, porque justamente estamos haciendo ajustes para optimizar la señal de internet mañana y bueno, han habido algunas pequeñas interrupciones. Sí, hablamos, una pregunta, hablamos en ese sentido de los nuevos equipos. Viendo a lo mejor las nóminas de los equipos, en algunos casos hay mucha diferencia de nivel entre equipos que cuentan con figuras consolidadas y otros equipos que cuentan con apenas jugadores jóvenes y a lo mejor no tienen esa figura de más renombre o de experiencia que hemos visto que podía venir de temporadas anteriores. ¿No se espera que en algunos casos haya partidos muy desnivelados o se desnivele pronto la competición? Mira, yo creo que la competencia en cualquier liga del mundo tiene esos grados de desnivel. Lo vemos en cualquier disciplina deportiva. La NBA, bueno, tiene equipos muy potentes y tiene equipos que no lo son tanto. La propia Champions League tiene lo mismo, digamos, la Euroliga tiene lo mismo. Así que hablar de eso es parte de la mezquindad que te venía comentando, de señalar o ver solo lo malo del proceso, no ver, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de jugadores jóvenes acá. Nosotros vamos a estar compartiendo estadísticas interesantes sobre lo que es el baloncesto venezolano y la gran diferencia que era lo que algunos decían que el baloncesto venezolano era. Es decir, el baloncesto venezolano pareciera que estaba secuestrado por un grupo de personas y ya no está secuestrado. Ahora hay más franquicias, gente nueva, savia nueva y tendremos problemas como en cualquier competición del mundo. Nada puede ser perfecto con tantos elementos en contra. A mí me daba risa que ayer veía notas de prensa y señalaban aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, pero es parte del bonito debate que se produce cuando tratamos de hacer cosas por el baloncesto. Si no estuviéramos haciendo baloncesto, nadie estaría hablando de las nóminas y bueno, seguramente tendremos juegos con diferencia, quizás eso pueda pasar o quizás nos encontremos con gratas sorpresas de juegos muy competitivos entre equipos bastante parejos. Así que realmente para mí es indistinto
el tema del nivel. Creo que todavía se quedaron jugadores por fuera de esta liga. Nosotros siempre hicimos un planteamiento para 18 equipos, Daniel. Como recordarás, en un principio eran 18 las franquicias que nosotros teníamos previsto y bueno, fueron pasando muchas situaciones. El tema de la pandemia ha afectado a todas las ligas del mundo y lo importante es que se demuestra que hay ganas de hacer baloncesto, que tenemos ganas de hacerlo, de que hay un compromiso de un grupo importante de personas para hacerlo y aquí estamos y ahí vamos a seguir para ese derrotero de lograr tener la mejor competición posible en marco del escenario que tenemos. Quizás nos hubiese gustado tener jugadores importados, quizás nos hubiese gustado empezar esta liga en 13 ciudades del país, pero bueno, el barco ya salió, está zarpando en este momento, para ser más exacto, sale mañana y después que el barco arranque, pues bueno, vamos hacia un destino seguro, que son nuevos rumbos hacia el baloncesto venezolano. Esta es la evolución del baloncesto. Y como te digo, tendremos quizás inconvenientes, tendremos problemas, pero no me cansaré de señalar los aspectos positivos de esta competición en medio de nuestra coyuntura, Daniel, que tú las conoces muy bien, que sabes todo lo que nosotros como país y todas las dificultades que como país tenemos y estamos dando una pisada firme para hacer las cosas y tener baloncesto. Sí, yo creo que dicen que lo importante no es arrancar, sino seguir en el camino. Yo creo que se van a intentar poner unos mimbres buenos porque incluso ya en la rueda de prensa que se realizó ayer ya se estaba hablando se estaba planificando la segunda temporada, se estaba hablando de esa segunda Superliga y hablamos de los equipos. En ese sentido, de los equipos nuevos hemos visto como equipos nuevos que empiezan desde cero. Tienen unos planteles muy fuertes, equipos que empiezan desde cero tienen unos planteles de jugadores más jóvenes y por esa parte yo creo que es importante por lo menos que los jugadores de la mayoría de los jugadores de la selección nacional han encontrado equipo y van a estar en competición y al menos en rodaje para la ventana FIBA, que debe ser uno de los primeros objetivos. Sin duda, Daniel, yo creo que bueno, tú evidentemente como tienes el panorama general de las Américas o de Hispanoamérica, tienes bastante claro, nuestro objetivo evidentemente es conformar una selección competitiva para enfrentarnos a rivales duros. Nosotros no menospreciamos jamás a los rivales que nos tocan en las competiciones de América. Todos sabemos que aquí en la zona sudamericana hay rivales que quizás tengan más tradición que otros, pero el caso, por ejemplo, de Colombia tiene una competición también ya, y nosotros obviamente tenemos que preparar un equipo para estar allí en esta ventana y por supuesto el mejor escenario es esta Superliga. Ya se encuentra acá con nosotros el profesor Fernando Duró. De hecho, desde el día de hoy tenemos distintas actividades. Vamos a repasar el tema de la Escuela Nacional, el plan de altura, todos y cada uno de los elementos que conforman la Escuela Nacional de Entrenadores. Y tenerlo a él acá le va a permitir observar de primera mano a estos 182, 190 o 200 jugadores que van a pasar por la competición y poder tener un mapa general real del baloncesto venezolano que, vale decir, Daniel, jamás hubiesen tenido oportunidad de mostrarse bajo un escenario tradicional, bajo un escenario tipo Super League, tipo LPB o otras competiciones que se daban anteriormente. Yo creo que esta es la oportunidad real de poder ver el baloncesto venezolano reunido todo en un sitio. Y hay que recordar que hubo momentos muy exitosos, por lo que he venido estudiando, hacia finales de la década de 1970, principios de los 80, con lo que representaban los torneos puros criollos en nuestro país. Fueron torneos que complementaban el accionar de la Liga Especial en su momento y que tenían el componente de ser solamente disputados por jugadores locales, los jugadores venezolanos. Esto es algo muy positivo para todos, es algo que evidentemente a nosotros nos da esa posibilidad y bueno, pensamos con mucha seriedad el enfrentamiento en la próxima ventana de clasificación a la AmeriCup. Y por supuesto, para nosotros hacer una liga en esta coyuntura también, como te digo, es una muestra de organización importante la que nosotros estamos dando y queremos resaltar el valor de poder tener esta competencia en actividad. Que son pocos días, que son apenas 60 días, pero para empezar estamos bastante bien. Y ya de una vez, algo muy positivo es que el baloncesto venezolano tiene en el mes de marzo la segunda edición de la Superliga. Entonces ya en 2021 tenemos otro objetivo importante que es poder reunir a esta competición para el bien del baloncesto venezolano. Y ya como última pregunta, hemos visto
era que eran 18 equipos, como comentaba inicialmente, finalmente son 13. Hemos visto una evolución, cambio, no sé, cada uno lo puede llamar trabajar sobre la marcha viendo los diferentes problemas, porque quizá el principal problema, más allá de hacer un torneo bueno, no un torneo nuevo, perdón, todo lo referente a la situación sanitaria, que eso se ha solventado con la burbuja, como ya hemos visto en otras ligas, pero el pasar de 18 a 13 equipos, los equipos que se sumaban, hemos visto como esas dos franquicias nuevas, como eran Héroes y Pescadores, finalmente no salían, se quedan en 16, y después eran 3 franquicias históricas del baloncesto venezolano como Guaros, Cocodrilo y el último campeón Trotamundo, como a última hora decían que no sé cómo, ya en lo personal, después del trabajo hecho, no sé si en algún momento hubo un momento de decir, mira, dejamos de trabajar con las complicaciones y posponemos hasta otro año, no sé. Ya si desde lo personal había algún momento en que digas que no mereciera la pena por todo lo que había alrededor y esperar un poco después de la pandemia, porque está claro que es complicado echar a andar un torneo nuevo con todas las situaciones y esperemos que todo el comienzo sea bien y vamos a ver un bonito espectáculo. Sí, bueno, yo creo que tú has hecho ese panorama claro. Primero tuvimos 18, luego en las primeras inspecciones sobre revisión, nosotros hemos sido muy respetuosos de todo el tema de conformación de equipos, algo que jamás había ocurrido en nuestro baloncesto. Hubo 2 equipos que simplemente no reunían las condiciones en este momento para salir porque habían deficiencias importantes en términos administrativos para poder hacer contratos, para poder reunir a un grupo de jugadores y entrenar. Y es así como los equipos que tú mencionaste, Héroes de Falcón y Pescadores de Sucre, solicitaron una prórroga hasta la próxima temporada para poder sumarse. Habíamos solicitado luego una carta, digamos, de confirmación o de intención de participación que nos permitiera a nosotros voltearnos y poder negociar con las empresas de televisión. La firmaron 15 equipos. Y bueno, para sorpresa de nosotros, justo sobre la hora, se nos retiran 3 equipos. Ellos albergaron, digamos, sus razones. Sin embargo, nosotros jamás pensamos en detenernos. Creo que los que pensaron que eventualmente la Superliga se iba a detener o iba a flaquear o iba a detenerse o iba a cancelarse, creo que se equivocaron completamente. Hay mucha gente apostando al fracaso de esta liga. Hay mucha gente apostando a señalar, como te decía, los errores, lo malo, lo que no sirve, cuando aquí en Venezuela no hay baloncesto. Por eso yo hablo mucho de la mezquindad en nuestro deporte. Hay gente señalando lo malo y no señalando lo bueno. Permanentemente tenemos cientos de casos así que nos enfocamos en señalar lo malo cuando tenemos muchas cosas por aportar. Nuestro país, mal o bien, ocupa el puesto 20 del ranking mundial FIBA. Nuestro país ocupó la posición 14 del campeonato del mundo pasado, la Copa del Mundo pasada en China. Nuestro país no tiene baloncesto desde julio del 2019. Nadie señala a los responsables de esa debacle, nadie señala a los responsables de lo que ocurrió, nadie dice nada del por qué, más bien la gente trata de justificar que hayan jugadores sin trabajo, que habían jugadores sin contrato, que habían jugadores que no tenían esperanza, que teníamos jugadores dedicados a otras actividades para sobrevivir, y yo creo que hemos hecho un bonito trabajo de poder volver a las canchas, que seguramente no será la competición del mayor nivel del mundo, que seguramente no tendremos las grandes rutilantes figuras que eventualmente quisimos tener, pero vamos a hacer un gran espectáculo demostrando que sí podemos hacer baloncesto en Venezuela, que el baloncesto en Venezuela no está relacionado con una pequeña cofradía de personas y que precisamente haremos lo que corresponda para hacer las cosas bien. Hoy debe emitirse una declaración en base a la convención que se hizo ayer de presidente. Como ustedes vieron ayer en la rueda de prensa, se anunció el inicio en marzo. Eso nunca había ocurrido en los últimos años dentro de nuestro baloncesto, y el concepto de planificación en medio de esta situación tan difícil que vive nuestro país y que vive el mundo en general con el tema de la pandemia, pues bueno, tenemos que hacer de tripas corazón y hacer nuestro mejor esfuerzo por tener baloncesto. Hay cosas muy bonitas detrás de todo esto. Hay jugadores de mucha edad que van a competir. Hay jugadores de muy corta edad que van a competir. Vamos a tener a todo el baloncesto venezolano
reunidos. Y eso es algo que debemos aplaudir, que no nos vamos a señalar a cansar de señalar, a cansar digamos, de verlo como un gran valor. Y yo creo que de aquí en adelante hay muchas posibilidades de que nos enrumbemos hacia mejores escenarios del baloncesto. ¿Por qué no pensar en nuevos escenarios? Tú que eres de España, Daniel, tú sabes la cantidad de nombres comerciales que han tenido distintas franquicias, por ejemplo, en la Liga ACB, y no pasa nada, sigue siendo la misma afición, la misma franquicia. Quizás a nosotros nos cueste un poco más, pero hay algo importante. Nosotros estamos ocupando espacios, estamos expandiendo el baloncesto, estamos llevando el básquet a ciudades que antes no tenían básquet. El caso en la última Copa LPB tuvimos un lleno total en un domo de 7,000 personas en todos los juegos que disputó el equipo Llaneros de Guárico, por citar un ejemplo. Esto mismo se va a repetir en cualquier lado donde nosotros llevemos baloncesto profesional, y bueno, la única opción que teníamos era hacer esta burbuja. Así que de nuestro lado es seguir señalando lo positivo, seguir señalando que vamos a tratar de hacerlo bien, que nos vamos a sobreponer a las dificultades que tenemos como país y como digamos, a nivel mundial. Y gracias a ustedes por estar pendientes, por estar siempre pendientes de este tipo de cosas, que creo que al final eso es lo bonito, ¿no? Poder sumar gente interesada en conocer lo que está ocurriendo. Pues nada más, Osvaldo, agradecerte que entres con nosotros un ratito para charlar en esta previa, en apenas 24 horas casi del inicio del torneo, pasar este ratito para aquí en este programa especial que estamos haciendo de la Superliga. Ahora estaremos un poquito más adelante a hablar de los equipos, a hablar de los diferentes jugadores que integran los diferentes planteles, y ya poner un poquito más de la parte más deportiva de lo que esperamos y de lo que venimos viendo con los equipos para este torneo. Nada, reiterarte las gracias y un abrazo, y estamos en contacto. Y mucha suerte a partir de mañana para el torneo, y estaremos contándolo desde Cancha Latina. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Es importante darle visibilidad, así que adelante, cuentan con nosotros para cuando lo requieran. Un abrazo. Y tuvimos nuestro primer invitado. Hemos hablado con el gerente general de la Superliga, con Orlando Narváez, que nos ha hecho un panorama general de la parte que no se ve realmente ahora, toda esa parte de la construcción de la liga. ¿Y qué nos toca ahora? Nos toca ahora hablar de la parte deportiva, de lo que vamos a ver en la cancha, los 13 equipos, como he comentado. Vamos a hablar de los diferentes planteles, y tenemos dos. Ahora mismo creo que tenemos a nuestros dos tertulianos, por decirlo de alguna manera, porque hay como comentaba Osvaldo, hay algunos problemas de conexión en el hotel, están haciendo algunos ajustes, y teníamos ahora la intención de hablar con Manolo Poveda, el entrenador de Supersónico de Miranda, uno de los equipos nuevos, y que además ha hecho muy, muy buen plantel. Y para esos problemas de conexión hemos hecho algunas pruebas, y lo que hemos decidido es posponer a una semana próxima la charla con el coach. Y lo que vamos a hacer es entrar a ver un poquito los equipos. Yo creo que íbamos a empezar a hablar de Brillantes de Maracaibo, pero creo que ya tenemos conectado a uno de nuestros invitados, el capitán de la nave de Cancha Latina allá en Venezuela, que tenemos ya del otro lado a Raúl Cedeño. Muy buena, don Raúl. Saludos cordiales, mi estimado Daniel Méndez, patrón de la nave Cancha Latina a nivel mundial. Un fuerte abrazo. Pues hemos tenido un ratito, Osvaldo, nos ha contado toda esa parte que rodea el torneo y que está por fuera, y ahora nos queda a nosotros hablar de la parte deportiva. Teníamos 18 equipos, bajamos 16, tenemos ahora mismo 13, y en la previa que hemos ido viendo del torneo, lo que hemos visto es muchas diferencias entre planteles, y hemos visto algún equipo que los colocamos ya como claros candidatos, y no sé qué esperas de este inicio de torneo, Raúl. Mira, hay mucha expectativa, Daniel, y distinguido
personas que nos sintonizan a través de 1.1. Mucha expectativa, como tú muy bien lo dices. Basta leer en el papel las nóminas. Hay equipos que están sumamente blindados, digámoslo así, y hay equipos que van solamente, digamos, no por relleno, ¿ok? Sino por cumplir y por darle fogueo a sus novelas. Pero estaba escuchando la entrevista anterior que tuviste con Osvaldo Narváez, director de selecciones se va a ver mucha disparidad con ciertos y determinados equipos en relación con otros. Ojalá la liga, sabemos que los venezolanos tienen bastante nivel jugando baloncesto. Era algo que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Se atravesó la pandemia, pero no todo es malo. Nosotros a través de Cancha Latina hemos reflejado muchísimas veces los aspectos extradeportivos, digámoslo así, extra cancha, que siempre hay. Siempre dijimos que habían jugadores que estaban trabajando mecánica, estaban haciendo deliveries, etcétera, etcétera. No todo el tiempo hemos reflejado lo malo. Si bien es cierto, las cosas malas hay que decirlas para que no se vuelvan a repetir. Las cosas buenas siempre resaltamos a través de Cancha Latina. Sí, y yo creo que lo importante al final es tener torneo y poder volver a que todos los jugadores vuelvan a jugar. Y creo que tenemos por ahí algunas de las gráficas. Si te parece, vamos comentando algunos de los equipos. Nos va a ir pasando Leo Margo desde la producción algunas imágenes de los equipos y vamos comentando equipo a equipo. Los tenemos no por ningún orden concreto, los vamos a ver por orden alfabético. El primero de ellos, Brillante de Maracaibo, uno de los que forma parte de esta expansión, y a priori también hablamos que uno de los equipos más flojitos y de puros chamos, como se dice mucho en Venezuela. Sí, un equipo con una plantilla sumamente joven, no tienen nombres rimbombantes o reconocidos en la liga venezolana o venezolano que haya en el extranjero. Pienso que ese es uno de los equipos, Daniel, brillantes, que asiste a la Superliga con miras a engranar sus pies para la LEP 1, la próxima edición de la LEP 1. Creo que va a ser así. Y estamos entre los nombres un poquito más conocidos, sobre todo porque lo hemos visto rodarse en la serie, quizá el de Roger Steven, que yo recuerdo que pasó por Cancha Latina, Isaac Gelbe, que también lo vimos en Común el Cementerio, uno de los equipos de la Serie A. Pero realmente es lo que decimos, un equipo muy joven y es con esa parte de foguear que yo creo que también es bueno ver a gente nueva. Vamos a sumar creo que tenemos ya nuestros otros dos invitados. Vamos a sumar a esta conversación. Creo que tenemos ya a Francisco Vega conectado. Lo tenemos de este lado. Muy buenas, Francisco. Encantado de tenerte por aquí. Hola, Daniel, Raúl, un gusto acompañarlo, estar con ustedes. Sí, ahora de este lado del mundo y ya no desde Venezuela, desde Barquisimeto como pasaba antes, hasta hace un par de años que estuve haciendo el seguimiento para Latin Basket por allá, pero contento de poder regresar un poco a mi día a día de baloncesto venezolano con vosotros, como se dice aquí. Y ¿cómo estás viendo todo lo que se viene con la Superliga? Bueno, realmente venimos de un largo periodo desde que Venezuela participó en 2016 en los Juegos Olímpicos, en el que apenas ha habido 10 meses de competencia en suma entre todos los torneos que se han disputado, ¿no? Y eso ya por sí solo habla de una gran necesidad de que hubiese de nuevo competencia, un país que venía además de disfrutar de gloria, no solo a nivel de selección adulta masculina, sino también a nivel de clubes con aquella seguidilla que estuvo Guaros de Lara entre Liga de las Américas, Intercontinental FIBA y también Liga Sudamericana, títulos en LPB, títulos en la Liga Nacional, la última que se disputó, la LNB, y pasar de eso a no competir para una generación de jugadores, no solo los que ya están consagrados, por así decirlo, jugadores de selección, sino aquellos que estaban dando sus primeros pasos y no tener una competencia sólida, no saber cuándo competir
sin duda que perjudicaba a toda la disciplina. De allí que la iniciativa que se ha tenido desde diciembre del año pasado, que se comenzó a escuchar de la Superliga por parte de la Federación Venezolana de Baloncesto, era tan fundamental que se cristalizasen. Sí, estamos empezando a analizar un poco con Raúl los planteles de los equipos y también lo que estamos hablando en la entrevista, en la nota previa con Osvaldo Narváez, la gran cantidad de jugadores nuevos, jugadores jóvenes y muchos sin experiencia, a lo mejor desconocidos para el público, que va a permitir que tengan un nuevo escenario y esa posibilidad de foguearse contra jugadores ya más consolidados a nivel de Venezuela. Sí, sin duda, y Raúl seguramente estará de acuerdo, también William Mubdi, una de las cosas que nos permite este tipo de competencia, además con una dinámica atípica en la que habrá partidos en una burbuja, en 3 horarios diferentes, en donde no va a haber una pausa muy larga, que digamos, aunque en Venezuela siempre se ha acostumbrado a que se juegue más de una vez por semana, pero esto va a ser una dinámica muy interesante porque permitirá observar talento joven que de pronto hasta ahora solo habría tenido la oportunidad en una segunda o tercera división de la antigua Liga Nacional, o jugadores que no habían tenido muchos minutos en el banco de la LPB, contra también jugadores que ya acumulan una importante experiencia e incluso algunos de ellos superando cierta edad ya de 40 años, pero con más de 20 años de experiencia en la liga. Pero además que los jugadores de la selección no están aglomerados todos en un mismo equipo, como sí puede que haya pasado antes en la Liga Nacional, sino que acá están un poco más repartidos, incluso con la posibilidad de que alguno de los que estén en el extranjero, si llegase a estar a la mano por haber concluido su participación en un torneo, también se pudiese estar sumando. Y eso, aunque sea una liga de 78 partidos, de pocos encuentros para la franquicia, solamente verse una vez con cada rival, lo más importante es que permitirá ese fogueo, que permitirá acabar con esta larga sequía y esa larga espera que ha tenido a tantos jugadores, técnicos y personal multidisciplinario a la espera de regresar a lo suyo, a regresar a lo que realmente le apasiona y es su ocupación. Y si os parece, vamos a empezar con el siguiente de los equipos. Habíamos hablado de Brillantes de Maracaibo. El siguiente de los equipos que tenemos por ese orden alfabético que hemos estado comentando sería Broncos de Caracas, otro de esos equipos jóvenes que ya ha logrado un título, ya ganó título en la Liga Nacional, quedó subcampeón en la pasada Serie A y presenta una mezcla de jugadores jóvenes con algún que otro jugador experimentado, Alexander Morillo, Garly Sojo, Henderson Ramos, un nombre que comentábamos en la previa que comentaba con Raúl Reimer Machado, algún veterano de esos que comentaba también Francisco como Robert Iriarte, y yo creo que es otro de esos equipos que estaremos atentos a seguir para ese fogueo, ¿no, Raúl? Efectivamente, me permito saludar a mi buen amigo Francisco Vega, un honor compartir tarima con él, definitivamente un verdadero placer y honor compartir esta tarima contigo, Francisco. Como tú muy bien lo dices, una plantilla que tiene experiencia con jugadores nobles, pero hay jugadores nobles que ya tienen recorrido. Por ejemplo, Garly Sojo, que ha estado en Cocodrilo, sabe lo que es quedar campeón, lo que es quedar MVP en una Serie A, cuando se disputó la única edición de la Serie A. Tienen personas de mucha experiencia, como Alexander Morillo para la conducción, y como muy bien lo hablamos hace unos días atrás, cuidado con Reimer Machado, viene con muchas ansias de mostrarse acá en Venezuela, mucho deseo de poner su nombre en una lista importante acá en jugadores venezolanos, pero dentro del país hemos seguido su carrera a lo largo de estos años a través de Cancha Latina en el exterior, y llegó la hora de demostrar que es Reimer Machado en la liga venezolana, entrevistando al coach Manuel Berroterán y varios jugadores del equipo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo el sábado pasado. Todos me dijeron, todos pidieron en una palabra: vamos a hacer la sorpresa de la Superliga. Entonces vamos a esperar. Es un equipo al cual también hay que ponerle una ficha, Daniel. Y antes de seguir con los equipos, ya tenemos conectado del otro lado al
a la cuarta parte de nuestra mesa de debate y de análisis hoy en Cancha Latina. Ya creo que tenemos a William Moody, director de Dos Quintetos, al otro lado del micrófono. Muy buenas tardes, William. Hola, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Un gusto compartir con Francisco, con Raúl, contigo, Daniel. Pues tenemos ganas de incorporarte a la llamada y sobre todo queríamos preguntarte por cómo ves este inicio del torneo. Ya lo hemos hablado un poco con Francisco y Raúl, cómo está tu visión del torneo. Sí, bueno, con mucha ansiedad, ¿no? Creo que teníamos bastante tiempo sin ver, sin tener acción de baloncesto. Creo que lo más importante es que va a poder cerrar este 2020 que ha sido catastrófico en muchos aspectos de nuestras vidas con baloncesto. Y va a ser, escuchaba los análisis previos que venían haciendo los colegas que estamos debatiendo sobre la Superliga, y bueno, hay muchas franquicias que se armaron no solamente para competir, sino también para ganarla. Entonces va a ser un torneo bastante atractivo, a pesar de las adversidades, con balón nuevo, con un trabajo que viene haciendo también el seleccionador nacional o el entrenador coach Fernando Duró, donde él va a poder también tomar algunas piezas para la convocatoria. Entonces creo que ya restando menos de 24 horas para el salto entre dos, creo que es un salto positivo para el país poder realizarse actividades no solamente deportivas, sino de baloncesto. Sí. Y yo creo que al final la opinión de lo bueno que es volver a tener baloncesto y ese juego de los jóvenes, yo creo que es algo común que hemos hablado los cuatro. Yo creo que dentro de ese análisis es una parte que compartimos. Vamos a seguir con los equipos. Ya hemos hablado de Brillante y Bronco. El siguiente equipo de la lista es Bucaneros de La Guaira, uno de los que se mantiene de los clásicos de la LPB y que además viene con la persona que tenemos ahí en primer plano, que es Néstor Mamaosa Salazar, uno de los coaches más experimentados y con más títulos en el baloncesto venezolano, y que ha sumado, voy a mencionar algunos de los jugadores como Joshua Palacio, César García del Jiménez, Emilio Hernández, Miguel Barriaga, Giovanni Díaz, Joyfer Díaz también con mucha experiencia en el exterior, también ganando algún título. También uno de esos equipos, más allá del plantel, que sí podemos dar como candidato, William. Mira, es una pregunta bastante comprometida. Creo que si se la formulas a Francisco también lo compromete, o al mismo Raúl, porque nos dejamos guiar por nombres. No, por nombres y trayectoria. Entonces, si tú me das el nombre de Michael Carrera y luego en Supersónico, ya eso me da una vitrina de el jugador más top o que ha tenido un performance más alto en Europa y en la selección. Entonces ya yo te vaticinaría que Supersónico estaría no solamente en los 8, sino también avanzando en los primeros 4, pero no olvidemos a Spartan con Pedro Chourio, con un grupo experimentado por Windy Graterol, también Joan Ercifonte. O sea, hay una mezcla de también lo que aconteció con la no participación de 3 franquicias, Guaro, sí, Trotamundos y Cocodrilo, que los equipos pudieron arreglárselas y contratarlos para también no solamente competir, sino ganar. Entonces, hay equipos que uno no puede descartar. Tú no escapaste de uno, el Bucanero, con Mamaosa, con Néstor Salazar. Siempre le decimos cariñosamente de esa manera. Pero uno no puede descartar el trabajo que puede hacer Néstor Salazar con el grupo de personas que tiene ahí, Giovanni Díaz, Emilio Hernández, bueno, una serie de jugadores ahí que pueden dar mucho de qué hablar, Joshua Palacio, que tienen experiencia y que tienen mucho tiempo sin jugar, porque esto también se avecina mucho. ¿Qué tiempo de inactividad tiene la mayoría de los jugadores basqueteros? 1 año y casi 5 meses, o sea, es mucho tiempo y también muy poco tiempo de preparación. No descartemos a Gigantes de Guayana con José Grillo Vargas, Axiel Sucre, una experiencia ahí con Fernando Lucena, un grupo de chicos como Eduard Palanco,
este muchacho Luis Duarte, que le dicen Tapipa. Entonces, como te digo, no es que no me quiera mojar, Daniel, y comprometer, como quien dice, ajá, ¿cuáles son mis favoritos? Pero es que todo es todo ha sido tan repentino, también porque los inicios de práctica, todas las contrataciones, todo ha sido tan rápido que no ha dado como que tiempo de sentarse, analizar y decir, ajá, Supersónico va a proyectar en esta instancia, Spartan también, Bucaneros va a estar ahí, Gigantes también. Entonces, por darte una serie de nombres, creo que ya lo vengo compartiendo con ustedes. Pues creo que esos son lo que se robaron la mayoría de los reflectores y de jugadores para estar en la disputa por el campeonato. Sí, queríamos hacer un repaso, pero mi intención con la maquinaria naranja es de ponerla en esa lista de equipos importantes y que van a pelear por candidatos. Más allá de los nombres, como tú decías, siempre hay que confiar en lo que puede hacer Néstor Salazar. Pasamos al siguiente de los equipos. Tenemos uno de esos equipos que llevaba ya varios años intentando dar el salto bien a la LPB, bien a un grado más después de sus varias participaciones en la Liga Nacional, como es Cangrejeros de Monagas. Un equipo también de jugadores de jugadores muy jóvenes, con otro entrenador de referencia como Jorge Arrieta. Y yo creo que es otro de esos equipos que ha hecho un plantel también mirando al futuro. No sé, Raúl o Francisco, si cualquiera de los dos que quiera dar su visión sobre el equipo de Monagas, el equipo de Julio Rauseo. Bueno, Raúl, cederle la palabra a Francisco. Sí, bueno, igualmente. No, adelante, doctor. Bueno, en mi caso, decir sobre lo que decía antes William, y estoy muy de acuerdo con la visión que tiene Daniel. En el caso de Bucaneros, Néstor Salazar está acostumbrado a estas situaciones, cómo le va bien a él en los torneos cortos. En la Liga Nacional era toda una institución, prácticamente un clasificado a la final automático todos los años, y creo que con esta base que tiene Bucaneros hay que contar con ellos. Pero entrando en materia con el equipo de Cangrejeros, vale mucho que la visión de Jorge Arrieta allí, lo que él puede aportar a esa base de jugadores. En esta ocasión quizás unos Cangrejeros distintos a lo que vimos en los otros torneos, porque hay mucha más sangre joven sobre la figura, digamos, de experiencia o el referente de Leonardo Caparé y sus triples y todo lo que significa contar con alguien de su experiencia en situaciones de presión, que seguro las habrá, en situaciones de una jugada pequeña, en donde para estos Cangrejeros va a haber mucho que aprender mientras se compite, porque yo no creo que solo vayan a estar de comparsa. Es un equipo con herramientas como para competir. Me intriga lo que puede aportar, por ejemplo, una Moja Costa o Álvaro Rodríguez, cuánto puede haber desarrollado en este tiempo, a pesar de lo que significa la inactividad, poder ver minutos de nuevo y competir. Hay muchos jugadores que lo que les ha faltado es eso en Venezuela, es la oportunidad de tener los minutos. Un Carlos López en las zonas pintadas, por ejemplo, ahora va a tener una carga de minutos alta. No sobran los jugadores altos en Venezuela, y menos en su posición, y realmente poder asumir una responsabilidad como la que va a tener es intrigante el rendimiento que pueda dar. Y yo estoy seguro que de la mano de un técnico como Arrieta vamos a ver algunas revelaciones, ¿no? El caso de Kevin Lemus, por ejemplo, también. O sea, hay jugadores para mirar en esta plantilla. No sé si pueda llamarse un aspirante al título, pero sí seguramente uno que va a pelearlas todas las que le toque jugar. Y vamos a pasar con el siguiente equipo. Vamos a intentar hacer un pequeño recorrido por todo el equipo de aquí al final del programa. Siguiente equipo en la lista, hablamos de Cangrejeros. Siguiente sería uno de esos equipos que debutan, que al menos ha debutado confirmando nombre bastante interesante. Hablamos de Centauro de Portuguesa, que tendrá al experimentado Oscar Silva como entrenador. Mucho éxito con la selección femenina, y ahora también en Ecuador, y ahora vuelve otra temporada más al baloncesto venezolano. Jugadores como Kelvin Peña, que el Pollito Peña, Luis Betelmí, Michael Flores o Herbert Bayona, con una base de jugadores muy jóvenes y prometedores, José Materán, José Bracho y otros jugadores quizá con menos nombre, pero que están ahí para sumar en el equipo. Y desde luego yo creo que otro equipo interesante y que parece que está haciendo las cosas bien, con esa combinación sobre todo de veteranía y juventud que estamos viendo en muchos de los equipos. He recibido, por cierto, Daniel, aunque sé que Raúl lo va a decir seguramente, he recibido hace 2 minutos, mientras estamos conversando, el mensaje
Edgar Lugo, que también va a formar parte de esta plantilla y me confirma que ya ha llegado a Caracas con el Pollito Peña y se están haciendo las pruebas PCR, así que otra pieza de experiencia que se estará sumando a Centauros. Sí, efectivamente, Francisco, su palabra por delante. Edgar Lugo y el Pollito Peña son esas dos piezas que le faltaba a equipo portugués, a Centauro, por la incorporación. Tienen nombres importantes. Ellos sí tienen una combinación bastante buena también de veteranía con Luis Betelmí, Michael Flores, Ever Bayona, José Materán, que despuntó ayer, y me voy a permitir decirlo por aquí porque no lo, por estas ciertas y determinadas razones que aún no terminamos de entender. Ayer yo quería reflejarlo en los dos juegos de preparación, pero hubo un poquito de controversia. Bueno, es que esos juegos de preparación, digamos el score, no sé qué, son esas cosas que yo a veces no entiendo del baloncesto venezolano. Si son juegos de preparación, la gente está ávida de baloncesto, ¿por qué no informar cómo culminaron ambos encuentros? Pero bueno, de otro costal. Yo le pondría una ficha, yo le pongo una ficha a ese equipo para estar en los 8 y cuidado si se mete dentro de los 4 de la clasificación. Ayer las personas que vieron el juego, con las que tengo contacto, se vieron muy bien. José Materán 24, 25 puntos, Luis Betelmí casi 20 puntos, y se vieron bastante bien contra esa plantilla joven de Broncos Basketball Club. Cuidado con el equipo Centauro de Portuguesa. Otro nombre que sería importante añadirlo, muchachos, a Centauro es el de José Bracho, Francisco. No sé si recuerda su pasantía por el baloncesto argentino en la Liga de Desarrollo. Creo que ese muchacho ya está para algunos minutos y va a ser ese complemento con José Materán, quien también resaltó muchísimo en el Bahía Basket, Francisco. No sé si recuerda su trayectoria. Sí, realmente hasta primera. En el caso de ellos, sobre todo recuerdo su primera etapa como jugadores juveniles e infantiles, porque son del mismo estado del que yo provengo, hicieron vida en el baloncesto federado en el estado Lara, y realmente creo que un escenario como este, ya habiendo tenido esa experiencia fuera del país, les viene muy bien para, digamos, ir tomando también un poco el testigo, ¿no? Que yo creo que en esta plantilla no todo va a depender o no debería todo depender de Luis Betelmí, de Michael Flores, o de un Edgar Lugo con sus triples, o del Pollito Peña, sino que ellos pueden tener también la oportunidad de dar minutos de calidad. Creo que coincido totalmente, no solo para estar en los 8, sino puede ir más allá. Lo digo también por la mano y la dirección técnica y sobre todo la sabiduría en el aspecto humano de Oscar Silva para manejar grupos. No en balde, ya hace 30 años fue campeón con un equipo en el que jugaba Cara Herrera antes de ir a España, ¿no? En aquella antigua liga especial, en el año 90. Desde entonces hemos estado escuchando de él, revolucionó el baloncesto femenino con su entrada en estos últimos años. Ha ido a dirigir fuera y ahora cuando volvió a la LPB con Guayquerías también hizo un gran trabajo, así que no hay por qué dudar de que con Centauros también tendrá un efecto importante. Coincido contigo. Creo que amplías un poco el compás de Centauro, y hay una serie de jóvenes que vienen también tocando su espacio. Este chico José Zulbarán, que ha resaltado en diferentes competiciones estadales en su estado, que proviene de Guanare. Entonces creo que Centauro, muchachos, va a ser un equipo que más allá de proyectar una serie de figuras con experiencia, como la que ustedes nombran, Betelmí, Pollito Peña, Bayona, y con esta serie de muchachos va a ser un equipo a temer. Y con Oscar Silva hay que tenerlo ahí. Si os Hay parece, que ponerle la ficha, como yo le digo. exacto. Si os parece, vamos a pasar por algunos equipos más, por seguir la lista y al menos mencionarlos todos y comentar algunos de los jugadores. Seguimos otros equipos, si seguimos en esta lista que tenemos preparada, Cóndores del Zulia, o todos esos equipos que vienen con jugadores muy jóvenes y con poca experiencia. A destacar quizá ahí más que nada el nombre del entrenador Gustavo García y el regreso de Peter Viatek, el veterano jugador que vuelve a la competición. Tenemos por ahí también Diablos de Miranda, otro equipo que viene del estado de Miranda. Manuel Echezuria va a ser el entrenador y quizás
de nuevo la pieza más importante del entrenador, con un núcleo muy joven. Quizá Ángelo Cisneros, Gabriel Pino o Lenin Fermonte, que lo hemos visto en la Serie A. Son jugadores a seguir, pero de nuevo otro equipo muy joven y sin una gran referencia. Gigantes, que lo comentaba William Moody, sobre todo la incorporación de José Grillo Vargas, yo creo que es lo más importante para este equipo, sumar esa base de Asier Sucre, Fernando Lucena, esa base que comentaba William. Y sí me gustaría, bueno, antes Gladiadores, también otro equipo muy joven, con el regreso de Eliezer Montaño al baloncesto venezolano, después de su buena experiencia en Argentina, en la Superliga de Mendoza, una competición menor, pero donde ha destacado. Y sí me gustaría detenerme en otro de los equipos clásicos, como es Guayquerías de Margarita, donde se me haría extraño no ver un torneo en Venezuela sin Francisco Centeno y César El Oso Silva formando parte de la tribu. Son dos clásicos desde que yo estoy viendo el baloncesto venezolano. Me parece que son casi como dos jugadores y un equipo que no podría faltar. Raúl. Efectivamente, Daniel, sí, efectivamente, el equipo insular de Guayquerías de Margarita tienen una buena nómina. Francisco Centeno, el Sancudito de Mejares, John, al mando del profesor, del coach Edu Torres. También pienso que es uno de los llamados a estar dentro de los 8 clasificados una vez culmine en la primera ronda. También tienen un plus adicional, se va a jugar sin público, ciertamente, pero están en su patio y conocen perfectamente el Ciudad de la Asunción, y eso es un plus adicional. Quiero agregar brevemente sobre el comentario de William Fabián Moody. Esta liga se va a basar en el que tenga más piernas, porque casi ninguno ha tenido fogueo, ha tenido rodaje dentro de la cancha. Y el Ciudad de la Asunción es una cancha sumamente difícil, una cancha donde la humedad, el calor y la humedad hace estragos dentro de los jugadores, y por el tren, como se va a jugar, digamos atropellado, por las pocas fechas que hay, apenas mes y mes de competencia, eso va a ser un factor importante de gasto en cuanto a los jugadores. Entonces, vamos a ver cómo se presentan todas estas plantillas. Tenemos prácticamente año y medio sin jugar un torneo profesional. Hubo copas como la de Spartan, hubo copas como la de Cocodrilo, pero fueron copas de un mes y algo, y esas populares caimaneras que llamamos acá en Venezuela, que son los torneos en las localidades, como decimos aquí, en las barriadas populares, pero no se compara con un andar profesional en una liga. Sí, y complementando un poco, Raúl, yo creo que, o sea, también no solamente la sobrecarga de entrenamiento que tiene la mayoría de los jugadores, porque hay una serie de entrenamientos que se han cumplido y que pueden llegar con una sobrecarga de entrenamiento y que puede pasarle factura en cuanto a lesiones. Eso es algo que me lo explicaba el asistente técnico de Edu Torres en Guayquerías de Margarita, Israel Sarmiento, que en su momento se pensaba que iba a tomar las riendas si no llegaba Edu Torres, pero ya llegó allá, pues. Guayquerías es un equipo que no se puede también descartar, y tiene la gran responsabilidad de ser el local, imagínense, con Oso Silva, con una serie de nombres ahí importantes. Yo quería complementar, y atreviéndome un poco que estamos aquí, que nombraron a Cóndores, ¿no? En Cóndores hay una serie de chicos que ellos fueron marginados en su momento de la LPB y no tuvieron esa oportunidad. Ya era un momento de una franquicia que si bien tiene un núcleo de jugadores muy jóvenes y hasta desconocidos, yo le voy a dar estos 3 nombres. Melvin Zambrano, que estuvo en los Juegos Nacionales Juveniles de Aragua en el 2013, medalla de plata. Ese fue ese complemento con Ever Bernal y Aarón Espinosa en su momento. Eran unos muchachos de 17 años. Ahí va a estar también Abraham Ramos, un muchacho que pasó mucho tiempo con Cocodrilos de Caracas, ya tiene una máxima de 32 años, un chico bastante alto que proyectó muchísimo, pero que nunca recibió una oportunidad. Estuvo con Gaiteros del Zulia en su momento. Y otro muchacho que
bueno, creo que va a ser la cara de este equipo, y Gustavo García lo ha apoyado, pero bastante, es este muchacho Anthony Hernández, que es zuliano y que ha siempre estado ahí, pues en diferentes prácticas y entrenamiento con equipos LPB, pero no ha podido hacer el equipo. Entonces creo que Cóndores va a lavar un poco la cara, porque va a tener una serie de jugadores que nunca tuvieron alguna oportunidad, y bueno, va a ser bastante atractivo verlos jugar, y lo que bueno puede aprovechar Gustavo García, que es también un entrenador con bastante experiencia. Si os Y bueno, parece, de Guayquería, Sí. lo Ah, único sí, que querría agregar, disculpa Daniel, en todo Sí, caso, no. que como mencionaba antes con el caso de Cangrejeros, con Carlos López, en este equipo también hay un jugador joven y alto que está para mirar y ver que puede aprovechar este torneo, que es Ali Mata. Esperemos que también esos jóvenes que no han tenido nunca un minuto y ahora van a tener además un rol importante, sepan sacar provecho de los compañeros que tienen, del Oso, de Francisco Centeno, del Sancudito Mijares, y podamos verle sacar lo mejor de sí en una responsabilidad, además con un gran técnico y un cuerpo técnico de tanta experiencia. Exacto. Yo creo que todo eso de esos equipos a seguir, y yo creo que siempre además Guayquerías viene de. Yo creo que eso con Óscar Silva va a ser, perdón, con Óscar Silva, con el aporte de Edu Torres que ha llegado hace unos días. Intentamos hablar con él también, pero con esto, entre los vuelos y todo el problema para ingresar, los textos, no hemos podido hablar con él, pero mucha expectación también de su regreso. Y si os parece, vamos a cerrar con los tres últimos equipos, ya para poner la frutilla del postre a esta lista de equipos. Llaneros de Guárico, que tomó el relevo de Gaitero de Zulia en la pasada Copa LPB. Tuvo un mal inicio, fue uno de los peores equipos del pasado torneo, pero se ha reforzado bastante, ha sumado jugadores como Tulio Cobo, José el Tiburón Martínez, Tomás Aguilera y otro jugador que yo resalté en la previa como Gregory Curvelo, que viene de hacer muy buenos números en Bolivia y Perú, de la mano también de Reimer Machado, compañeros de equipo en Bolivia, y de la mano de Jesús Cordobés, otro de los técnicos importantes del baloncesto venezolano. Spartan Distrito Capital, que también lo mencionaba William al inicio, con un núcleo importante de jugadores de Cocodrilo y de la selección: Pedro Chourio, Windy Caterola, Nelson Palacios, José Queso Rodríguez, Johannes Sifonte, un jugador con mucha proyección como Ernesto Hernández. Y cerramos con otro de los debutantes, quizá el debutante que más se ha reforzado y que mejor se ha reforzado, como es Supersónicos de Miranda, el equipo de Manolo Puga, con el que habíamos intentado hablar hoy y no ha sido posible. Michael Carrera, que lo mencionaba William, Carlos Margarito Cedeño, Morris Sierralta, Javier Gembarga, Luis Julio, Kelvin Caraballo, José Ascanio, Aaron Espinosa. Un plantel muy bueno, y ahora hay que ver todos estos jugadores y cómo funcionan, porque yo creo que por ese lado las claves que estabais comentando, más allá de lo bueno y de lo talentosos que nos puedan parecer los planteles sobre el papel al inicio de la temporada, va a importar mucho el físico, el cómo lleguen, y sobre todo yo creo que cómo vayan evolucionando a lo largo de estos primeros partidos. Le voy a dar la palabra, por ejemplo, a Raúl para que haga su cierre de edición, su speech final para esto, y después os doy la palabra al resto para dar el colofón al programa de hoy. Gracias, Daniel, nuevamente por esta oportunidad a través de este programa de 1-1. Llaneros, efectivamente, tú lo dices, Armando Jesús Cordobés, tiene nombres importantes, una plantilla con su base de jugadores un poco longeva, encabezados por Tomás Aguilera, el Tiburón José Martínez, por Tulio Cobo. Ojo, como tú lo dijiste, con Gregory Curvelo, buena actuación en Bolivia. También hay nombres ahí que van a dar mucho de qué hablar. Creo que también se puede meter dentro de los 8 semifinalistas, digámoslo así. Por otro lado, Spartan Distrito Capital, uno de los llamados por plantilla, por nombres, a estar disputando las instancias finales. Una vez se conoció la deserción de Cocodrilo, pues se hicieron de muchísimas piezas del equipo de la capital. Tienen 4 selecciones, como Pedro Chourio,
tienen a Ernesto Pepe Hernández, que debutó con Venezuela allá en Argentina y colocó 6 puntos, tienen al chino Wendy Graterol, Johanner Sifonte, una plantilla joven, muy pocos jóvenes, pero con muchos jugadores de experiencia que vienen del bando saurio. Supersónicos de Miranda, como yo lo llamo, creo que tienen a la vedette del torneo, el jugador de mayor proyección, como lo es Michael Carrera, aunque probablemente cause un poco de risa, ¿no? Este asunto de la vedette, es verdad, es el jugador con más proyección en la selección de Venezuela, tiene también personas que han estado bajo el mando del coach Manolo Povea en Panteras de Miranda, como Luis Julio, se refuerzan con Kelvin, con el Keitor, con Keitor, se me pasa el nombre. Kelvin Caraballo. Y sí, correcto. Kelvin Keitor Caraballo. Y tiene buenos nombres dentro de esa plantilla. Margarito Cedeño, que les da conducción y les da veteranía a la hora de congelar los encuentros. Creo que también Supersónico es uno de esos equipos. Claro, exactamente. Supersónico es uno de esos equipos llamados a Javier Vargas, correcto. Javier Vargas estuvo jugando en la Liga de Portugal y es uno de los equipos, como lo digo, que ya el tiempo nos apremia un poco a estar llamado, digamos que para llegar de los 4 últimos cupos, buscando la tan ansiada final, Daniel. Sí, y para ir cerrando, quería preguntarle a Francisco de aparte de lo que hemos ido mencionando, ¿con qué se quedaría él para seguir al menos en estos primeros días o en estas primeras fechas del torneo? Bueno, realmente me intriga mucho el funcionamiento de esa plantilla tanto de Supersónicos como de Spartan por ser equipos debutantes. Creo que el potencial que tienen para ser protagonistas es importante. Del desempeño también de esas franquicias que tienen una historia en la LPB y cómo asumen o con qué filosofía asumen este cambio a la Superliga. Bucaneros y Gigantes, que tienen importantes piezas para competir e ir por más. Realmente me intriga mucho el tema logístico, cómo la Superliga va a gestionar esas situaciones que se pueden presentar y que han ido presentándose en otras ligas cuando llega a haber algún cambio en la condición de salud de alguno de los jugadores, la manera como se va a lidiar con el tema organizativo, el tema horario. Sabemos en un país que además pasa por otro tipo de adversidades, incluso hasta de fluido eléctrico, de acceso al agua potable, y que sabemos que ellos están preparados logísticamente para eso, y ojalá veamos que no solo se salió adelante porque se sacó un torneo con la cantidad de equipos, sino también porque a nivel de responsabilidad con el país, en un momento como este, organización deportiva esté a la altura de lo que los jugadores necesitaban y querían tener de vuelta, que era ese derecho al trabajo en una condición apropiada, ¿no? Y me permitiría hacer una conclusión más, habiendo escuchado la intervención inicial de este programa. El periodismo es antipoder por naturaleza, ¿no? No se trata de buscar nunca 5 patas a ningún gato, se trata de averiguar realmente de 2 lados de un hecho, no presentar solo uno de ellos y que la gente saque sus conclusiones, la opinión pública tenga la oportunidad de estar bien informada, ¿no? Y creo que el periodismo nunca está para destruir nada, sino para hacer más visible todo y que la gente esté siempre informada. Creemos que en la Superliga hay la mejor de las intenciones de que se convierta en la principal liga del país y esperamos no se convierta en ninguna manera el escenario de una lucha entre bandos, ni mucho menos, sino ya el baloncesto venezolano está para algo diferente a lo que ya ha vivido estos últimos años a nivel de directivo, y eso también empieza por el discurso, y no solo por las acciones o las intenciones, sino también en el discurso. Debe ser de encuentro y de darle el valor que merece y el protagonismo que merecen los que van a salir a la cancha, que son los jugadores, los técnicos y el personal de todos esos equipos. Pues aplauso de pie. Muy de acuerdo con Francisco en eso. Yo creo que el periodismo está para informar y para difundir las cosas buenas. Porque lo que dijo es así. Sí, señor. No hay nada que agregarle. Así no hay es. Nada que agregarle. Sí. Y ya el turno final a William, sí, para que hagas tú el cierre final y esos puntos que desde tu opinión tendríamos que estar atentos para este inicio del torneo
que estamos ya deseando de que llegue el salto inicial mañana. Sí, yo voy a complementar o a completar la oración de Francisco Vega. Yo creo que el periodismo es para valientes. Esta profesión es para valientes y nosotros estamos para aportar y somos eje de cambio. Yo creo que no estamos aquí para dañar ni nada, ni tampoco para señalar o juzgar. Y creo que se malinterpreta con algunas cuestiones que se ventilan. No sé si en otras ligas del mundo se cuestiona la labor periodística de algunos profesionales, o se le persigue, o se le hace una serie de señalamientos que no vienen al caso, sino se le respeta su labor democráticamente, en libertades de expresión, y uno puede seguir aportando para el básquet venezolano. Creo que nosotros aquí hemos hecho una labor importantísima, porque en Cancha Latina se resalta la labor de la Superliga, la información que se da. En doquintetos.com también, si ingresan, se pueden dar cuenta que ya la LPB no está la Superliga, y tenemos bastante contenido apoyando el baloncesto venezolano. Quizás me entiendo un poco, pero tenía que decirlo, Francisco, Sí. Daniel y Raúl. Pero creo que en un país con muchas adversidades, que bien Francisco la describía y que la vivimos cotidianamente, por eso mi retraso a esta tertulia con ustedes. Yo creo que lo favorable es que tenemos baloncesto y esperemos que sea un torneo responsable, decoroso, que la Superliga, la Federación pueda responder a situaciones complejas, porque lo arropa el país. ¿Cómo va a accionar cuando un caso sanitario? Recordemos lo que pasó en Colombia en la segunda fecha, donde Sabio, el equipo tuvo unos positivos, y bueno, ellos accionaron muy bien. ¿Cómo va a manejar la Superliga todos esos escenarios? Por allá nosotros nos habían pasado una serie de informaciones, pero que no se pudieron corroborar y no se enunciaron para no, como quien dice, manchar el buen desenvolvimiento, porque algunos han dicho que hasta ahora todo ha marchado muy bien dentro de la burbuja, y se ha consultado a diferentes personas, entrenadores, presidentes de equipo, gerentes generales, hasta árbitros, y me han comentado que hasta ahora el desarrollo ha sido bastante positivo. Y bueno, en lo deportivo yo creo que acá lo más importante, Daniel, creo que estar preparado para lo que se pueda desarrollar en la burbuja. Ya yo di, como quien dice, los 4 equipos a lo que pueden estar metidos en la pelea, pero no hay que descartar esos que también se nombraban por ahí: Centauros, Guayqueríes, Broncos, que están ahí para hacer una gran temporada. Así que bueno, creo que esta expresión marca el baloncesto venezolano. Francisco, Raúl, Daniel, balón al aire, esperanzas al cielo. Mañana es 31 de octubre. Esperemos que todo marche bien. Pues Dani, si permites un segundito para hacer una acotación final. sí, A los nosotros, últimos 30 y segundos, como Raúl. amantes del baloncesto, como amantes del baloncesto y como prensa, no nos importa el nombre de la liga, LPB, Superliga, Hiperliga, Recontraliga. A nosotros lo que nos importa es que el baloncesto venezolano se desarrolle y tengamos competencias serias y organizadas durante todo el año. Simplemente eso. Pues no hemos extendido un poquito más del tiempo, pero yo creo que merecía la pena hoy con esta tertulia a 4 bandas que hemos tenido para hablar de este inicio. Muchas gracias, William Moody, por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco Vega, por estar con nosotros. Igualmente, Raúl Cedeño, que estaremos dando toda la información de la liga en lo que se viene www.canchalatina.com. Y hoy tenemos que cortar ya en este momento, porque nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerle. Nos vemos el próximo viernes en esta misma hora desde la plataforma de Uno contra Uno Radio. Sean felices, pásenlo bien y cuídense. Lo que para ustedes es difícil, para nosotros es sencillo. La que está mirando tú, la del vestidito tú. La que está mirando tú, la del
¿Qué tú querías? Pues yo sé que te gusta el